Bendiciones, bendiciones a todos los que me escuchan, a los que se conectan en esta hora, a los que se van a conectar, los que me van a ver a través del video. Quiero bendecir sus vidas, quiero poner en su corazón lo que el Señor ha puesto en el mío y darle la palabra del Señor, la palabra de vida, la palabra abundante. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church. Estoy aquí para servirles y para escuchar y compartir lo que el Señor y ustedes tienen que decir. Gracias por conectarse otra vez, gracias por compartir este video. Es importante que la palabra corra como ríos. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Siempre ha sido así, pero esto es una súper oportunidad para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que su palabra que es viva y eficaz venga sobre nosotros. Leamos en Efesios primero 6:13, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Otras versiones dicen las flechas encendidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Precioso Padre, fuente eterna de donde vienen todas las cosas, tu fundamento principal y tu gran amor, Señor, es. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está aquí, cada persona que se va a conectar. Gracias sobre todo por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, que a través del en vivo, a través del video, a través de los videos, tu presencia pueda atravesar las redes sociales y pueda pasar por encima de los problemas y las circunstancias y llegar a los corazones de mis hermanos, mis hermanas y darle una vida victoriosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, el resucitado, el bendito carpintero de Galilea, activamos una palabra sobrenatural y de vida sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre el pueblo, sobre los amigos, sobre la gente que nos va a escuchar. Incluso en otro idioma, que puedan recibir la impartición de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Mire, como lo dice el versículo, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y me gusta, esta es mi tercera exposición acerca del escudo de la fe, pero es algo bien importante. Cuando Pablo le escribe en el libro de los Efesios, le está escribiendo a los Efesios. Los Efesios era una ciudad importantísima geográficamente, en economía, en posición, pero pasaba un montón de cosas, pasaba una cantidad de cosas que eran contrarias al valor y al deseo de Dios, y era contraria a lo que Dios quería que estuviera pasando. Y yo creo que eso es una característica común en un mundo sin Dios. Quiero recordarles que han pasado los tiempos y el mundo no ha mejorado. Pienso yo que ha empeorado o ha estado igual en diferentes valores, posiciones, en diferentes características, pero el mundo sigue siendo mundo. Ahora, para aquel tiempo se levantaron hombres y mujeres que eran remarcables, se destacaban, quizás no como políticos, quizás no como personas de la vida social, que no es importante, es muy importante, pero lo remarcable de ellos, lo asombroso era que se levantaron hombres llenos del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo. Estamos en Estados Unidos. Acaban de haber unas elecciones, hay 74 millones de personas que posiblemente no están contentas con los resultados y otro montón de millones que están contentos. De una forma o de otra, y yo lo he enseñado, aunque en el fondo del corazón de muchas personas debimos o tenemos algún deseo de que las cosas fueran de una forma u de otra. Pero especialmente tenemos que nosotros hacer énfasis, los pastores, los líderes, los ministros. Esto no depende del gobierno. La Biblia nos enseña a orar por el gobierno, el que esté en turno, sean buenos o sean malos. Pero esto no se trata de quién está en turno, esto se trata de dónde está la iglesia, de quién es la iglesia. Y Pablo le dice algo empezando el capítulo 5 del libro de Efesios, le dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que nosotros necesitamos aprender a imitar a Dios. Necesitamos hacer las cosas como Dios las hace. Aprender de Dios y ser imitadores de Dios como hijos amados. Hablando, uno, de que somos hijos. Dos, que somos amados y que porque Dios es amor, la esencia
Dios, aunque es la fuente, es la fuente de amor. Y el poder más poderoso del universo no es el odio. El poder más poderoso del universo es el amor. Por eso Dios se manifiesta y quiere reflejarse a través de la iglesia, a través del amor. Tenemos que creer, y Pablo le está escribiendo del amor a una iglesia que está en medio de unos ambientes terribles, unos ambientes pesadísimos. Eran sacrificios a una diosa que se llamaba Diana, o era la diosa adoraban a Diana y la adoración a Diana tenía que ver con prostitución, con orgías, con desórdenes sexuales aberrantes. Para aquel tiempo eran malos, para este tiempo también son malos. Para aquel tiempo eran difíciles y muy feos. Y el apóstol empieza a condenar ciertas conductas y dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos levantarnos como una iglesia fuerte, y nosotros necesitamos levantarnos como una iglesia fortalecida, poderosa. Obviamente, y entre paréntesis, necesitamos orar, necesitamos ayunar. El verso 16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe, pero también dice, toma el yelmo de la salvación. El verso 18 dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No le está hablando a una iglesia cómoda, no le está hablando a una iglesia que el país era protestante. Le está hablando a una iglesia donde un cristianismo está naciendo, una forma nueva de fe está naciendo, está apareciendo en medio de unas circunstancias dificilísimas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es que estamos en un tiempo muy duro, estamos en un tiempo muy difícil, y el tiempo, déjenme ser un poquito, estoy buscando las palabras que van con esto, porque el tiempo no debería mejorar. El tiempo realmente no debería mejorar. A lo mejor no mejora, a lo mejor el tiempo va a permanecer igual, el tiempo no va a mejorar, o los tiempos no van a mejorar. Posiblemente tengamos tiempos de algunas bonanzas, pero los tiempos no deberían mejorar. ¿Por qué? Porque el mundo sigue estando bajo el maligno. Los reyes de la tierra están operando bajo el maligno. Entonces, hay un reino nuevo que está naciendo, o un reino que está naciendo, que está dentro de ese mundo, que tiene que confrontar. Es un reino mucho más poderoso, que tiene que levantarse, confrontar, pelear, batallar, romper, y con sus características, sin desdoblarse, sin romperse, dañar, afectar positivamente a ese reino malvado. Entonces el apóstol está diciendo, yo sé que ustedes están pasando por momentos difíciles, yo sé que como iglesia no están acostumbrados a ver ciertas cosas, yo sé que el evangelio es una fe naciente, yo sé que el cristianismo, mejor dicho, es una fe naciente, yo sé que Jesús de Nazaret no se conoce mucho, pero a lo que voy es que yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que está pasando en esta ciudad cosmopolita, en el caso nuestro, en este país cosmopolita, el apóstol está diciendo, es una batalla que hay en el mundo del espíritu, y mucha gente no entiende que es un mundo espiritual. Todo lo que tú ves, todo lo que tú tocas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú físicamente, emocionalmente, muchas de esas cosas usualmente si las ves, pues ya están presentes, pero no son más poderosas que las cosas que no se ven. Entonces, muchas de las cosas que no se ven, el apóstol dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus. Y empieza a mencionar los niveles de espíritus, y empieza a mencionar los niveles espirituales con lo que se está enfrentando, y empieza a dar jerarquías que para ese momento posiblemente eran familiarizadas con algún tipo de ejército romano o algo así, pero empieza a dar jerarquías y estructuras por revelación del Espíritu Santo. Empieza a decir qué es lo que está sucediendo en el mundo del Espíritu y cómo funciona el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, él lo habla y dice, está organizado de tal forma. Y entonces dice, por eso tenemos que vestirnos con un arma especial. Por ser nosotros la minoría, los pequeños, los que estamos tratando de hacer surgir un reino. Entonces esa minoría, ese grupo pequeño, esa manada pequeña, eso que Jesucristo agarró 12 personas. Obviamente el impacto fue impresionante, pero esos 12 los preparó, los instruyó, los llenó del mismo espíritu que él tenía. ¿Para qué? Para que fueran y transformaran al mundo, y en su defecto, si no logran transformarlo. Él no dijo vayan y transformen las ciudades del mundo, dijo vayan y anuncien y hagan discípulos y discípulas en el mundo, discípulos míos, para que esto continúe.
Han pasado muchos años, la iglesia, de hecho, cuando Constantino hace la iglesia, hace algo oficial dentro de la iglesia perdió el poder y llegó al punto donde la ignorancia fue tenebrosa, años de oscuridad religiosa y de oscuridad en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces cuando los gobernantes y cuando la gente ¿cómo se dice? La política o los gobernantes meten su mano mucho dentro de las cosas de la fe, parece ser que los cristianos nos relajamos. Pero cuando las cosas están mal, entonces los verdaderos cristianos salen, se aparecen, se fortalecen, y nuevos cristianos aparecen y se fortalecen, y muchos sufren, mucha gente sufre, cristianos y no cristianos, pero la iglesia se forjó en medio de una batalla como esta. La iglesia se formó y se forjó en medio de una lucha como esta, de batallas, de luchas, de persecuciones, de muerte, de sangre. Entonces la iglesia no ha cambiado, Cristo no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Hoy las cosas son un poco más suaves, hoy las cosas son un poco más sencillas, pero de todas maneras sigue siendo aplicable. ¿Por qué? Porque el mundo sigue estando bajo el maligno y han habido movimientos que han suavizado la persecución, nos han hecho más liviano el proceso, sobre todo los países que se han cristianizado más. Entonces se nos ha hecho un poco más suave el trabajo, la tarea, pero así como el trabajo se ha hecho suave y la tarea se ha hecho suave, también la iglesia se hizo suave. Entonces ahora nace o aparece una enfermedad que entra a las iglesias, que paraliza las reuniones, que entra a las casas, a las vidas, se lleva mucha gente. Hay una persecución distinta, hay un enemigo distinto. Si lo vemos físicamente, pues decimos es un virus, pero si lo vemos espiritualmente, sabemos que se ha desatado un espíritu de muerte sobre la humanidad. Entonces cuando nosotros aprendemos a que lo físico, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que vemos, no es más poderoso y que ya deja de estar en aquellos límites, deja de estar en aquella situación que nosotros necesitamos ver. ¿Por qué? Porque el enemigo real es espiritual, el enemigo real no se ve, aunque la Biblia nos lo revela, pero nosotros no lo vemos con los ojos físicos, pero Dios todo el tiempo está revelando, hablando, mostrando y diciéndonos: hey, el enemigo tuyo no es el gobierno, no son los partidos, no eres si de uno o del otro, no eres si de este presidente o del otro. El enemigo tuyo es mucho más real que lo físico, el enemigo tuyo es mucho más real que lo que se ve, el enemigo tuyo es mucho más real que simplemente gobiernos físicos. La pobreza es un espíritu y hay gente que tiene mucho dinero y sigue siendo pobre, porque la pobreza es un espíritu, y mientras esté la gente oprimida bajo la pobreza, puede tener riquezas y seguir pensando como pobre, viviendo como pobre y haciendo las cosas de pobre, porque la pobreza es una mentalidad, y detrás de una mentalidad hay un espíritu también. Entonces la pobreza es una mentalidad, es un espíritu, hay maldiciones, la enfermedad. Nada de esto hubiese aparecido si Adán no hubiese caído, ¿verdad? Pero todo esto aparece y por la caída de Adán aparecen cantidades de maldiciones y cantidades de problemas que no podemos decir que son de Dios. Y en ese momento que Adán cae, que pierde todas las cosas, Satanás se apodera de la fuerza que Adán tenía y empezó a gobernar el mundo. Entonces, no quiero irme tan allá, pero a lo que voy es: tenemos que saber que la Escritura nos habla que hay un mundo espiritual, que hay un mundo que no se ve y que hay ataques espirituales, que hay cosas que están pasando en tu vida que son espirituales, que no son físicas. Posiblemente tú sientes una manifestación física, tú sientes algo físico que está pasando en tu cuerpo, pero no es físico, es espiritual. En algunos de los casos son espirituales. Y entonces sabemos que hay cosas raras que están pasando. Mi esposa es consejera, es psicóloga, y me dice: hay unos casos que son obvios de espíritus del mal atacando a niños, a personas. Entonces el apóstol nos dice: despierten, despierta, iglesia. Estamos en pandemia nos la han querido vender como un virus, como un animalito. Déjeme decir una frase así un poco de ignorancia, como un animalito que anda en el aire y se nos metió y nos enfermó. Pero pandemia, para llevar tanto muerto, tiene que estar detrás de esa pandemia. Hay espíritus de muerte trabajando y operando sobre la familia, y la iglesia no se ha dado cuenta. La iglesia se durmió pensando que la pandemia tenía que ver con política, con máscaras o con China, y entonces
hemos perdido, o mucha gente ha perdido el blanco, ha perdido el objetivo. El objetivo no es pandemia, el objetivo es que nosotros somos la luz y la sal, y somos los que tenemos que abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? La pandemia esta que está pasando, por encima de ser física, es espiritual. Me recuerdo para los años no sé pronunciar bien el nombre, uno de estos predicadores, Whitworth o algo así, era un predicador extraordinario que se movía en la unción del Espíritu Santo de forma extraordinaria. Y él estuvo cuando hubo también un virus que estaba arrasando con Europa. Y él dijo, ¿sabes qué? Pónganme el virus en la mano. Le dijeron, ¿por qué él iba y oraba por la gente y él no se contaminaba y no se enfermaba? Dijo, pónganme el virus en la mano. Y le pusieron el virus en la mano y lo empezaron a analizar con microscopios. Y vieron que cuando el virus tocaba su mano, en cuestión de segundos moría. Y entonces le dijeron, ¿cómo sucede? Dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está en mí, el que está en el mundo. A eso nos está llamando Dios a regresar. Dios nos está llamando a regresar. Es decir, ¿y qué quiero decir con todo esto? En Efesios las cosas no mejoraron en la ciudad. La ciudad de Efesios pasaron por muchísimas cosas, tuvieron tiempos buenos, tuvieron tiempos malos, tuvieron bonanzas y tuvieron tiempos difíciles, pero el mal vuelve a resurgir, el mal vuelve a aparecer y la iglesia tiene que volver a levantarse, la iglesia tiene que volver a resurgir, la iglesia tiene que vestirse de la armadura y sobre todo, como dice el apóstol, toma el escudo de la fe. Tienes que tomar la fe como un escudo, tienes que escudarte detrás de la fe y tienes que escudarte la fe que como la fe de Dios, la fe que dice, ¿sabes qué? No tengo, y creer la escritura, es decir, no tengo una lucha contra seres humanos, tengo una lucha contra espíritus, tengo una lucha contra poderes de maldad que están operando en los lugares celestiales y mi lucha es contra eso, y mi lucha no es contra seres humanos, no es tu familiar, no es tu padre, no, o sea, son gente oprimidas, atrapadas en medio, gente que le abrieron puertas por diferentes causas, se le abrieron puertas a esos espíritus, fueron entregados, pactados, de muchísimas formas, cosas pasaron en sus vidas, las cuales abrieron puertas y ahora esas personas son instrumentos del enemigo. Me recuerdo en el pasaje, en el libro de Mateo, cuando Jesucristo llega a Gadara, le sale al encuentro un hombre poseído por un demonio. Aquel hombre poseído por el demonio, y esa era una ciudad costera, pero aquel hombre, incluso apenas Jesús bajando sin haber dicho nada, aquel hombre salió a dar gritos contra Jesús. En el mundo espiritual, él sabía que alguien espectacular, alguien especial había llegado y ahí mismo lo reconoció y le dijo, Jesús Nazareno, ¿qué tienes contra nosotros? No nos atormentes antes de tiempo. Así que la presencia de Jesús atormenta a los demonios. Entonces, por eso, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué oramos? ¿Por qué ayunamos si ya Jesús lo hizo? Nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros hacemos ejercicios espirituales. Uno, lo hacemos porque nosotros construimos disciplina para nosotros con esto. Número dos, que sacar estos tiempos y dejar de comer y dejar el tiempo regular y concentrarte a buscar intimidad y oración con el Señor. Eso es especial, eso es ofrenda, eso es olor fragante y eso tiene una recompensa que estamos tratando de que Jesús se presente, no solamente Él en su persona, sino Él a través de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a ciertos lugares, ese lugar, los demonios van a saber que tú llegaste. Los demonios tienen que saber que tú llegaste y esos te van a tratar de confrontar, te van a tratar de decir cosas. Mire cómo Jesús maneja la situación. Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Sal de él. Primero le pregunta el nombre, le dice, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión, porque somos muchos. Y después le dice, bueno, ahora te mando que salgas de eso. Vi un video que me gustó muchísimo porque los videos que se hacen de la vida de Cristo son así como que un poquito, como que muy delicaditos, no me gustan. Pero hubo uno, alguien hizo un video, no sé en la red social que lo vi, posiblemente se los paso la semana que viene, voy a tratar de ponerlo. Y trae un efecto especial, espectacular, porque Jesús se planta y el demonio viene y el hombre endemoniado se postra. Y Jesús solamente, yo me imagino que fue así, algo espectacular. Espectacular no por un espectáculo, sino por lo maravilloso, lo asombroso y el poder de Dios. Y aquel hombre tenía demonios que era tan fuerte que podía romper cadenas. Imagínense la cantidad de fuerza que tenía este hombre que podía romper cadenas. Dice que lo ataba muchas veces con cadenas y las rompía. Pero cuando se presenta Jesús con un poder mayor, lo libera
sin amarrarlo físicamente, sin golpearlo físicamente, sin hacer nada físicamente, usó la autoridad que tenía, el poder que tenía, por la unción que tenía, dio la palabra y le dijo, sal de él. Yo me imagino que cuando Jesús dijo eso, aquel hombre salió disparado, como con el video que vi, el hombre sale impulsado por el poder contundente de Jesús. Entonces ese mismo Jesús, ese Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y no sé qué me da que la iglesia ha perdido, con todo respeto a la iglesia, pero los congregantes han perdido, la gente ha perdido la visión de quién realmente es Jesús. Y de que Jesús vino y se enfrentó, se enfrentó a las tinieblas y empezó a plantar un reino y anunció un reino que iba a derrotar las tinieblas. Entonces, que iba a enfrentar las tinieblas. Entonces el apóstol nos dice, hey, acuérdense lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vamos a tener enfrentamientos espirituales con el mal, pero no se preocupen, ya yo vencí. Él venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mire, cuando un ejército, especialmente el romano, llegaba y derrotaba a sus enemigos o a la gente que iba a oprimir, porque era un imperio, agarraban y los ponían públicamente, los colgaban y los ponían públicamente, y el general pasaba demostrando de que él, con su habilidad, su poder, había hecho de esta gente que eran sus enemigos un espectáculo y les había despojado de todo, hasta de la vida. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, lo que dice es, les quitó todo, les quitó absolutamente todo, les quitó todo lo que nos pertenecía, les quitó todo lo que le robaron a Adán, les quitó todo lo que te robaron a ti, la salud, el bienestar, la vida abundante, la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de consagración, la unción, todo lo que te fue robado. Hay gente que le fue robado, el ministerio le fue robado, el llamado le fue robado, gente que retrocedió por cantidades de cosas, fuiste robado. Pero Jesús los exhibe públicamente diciendo, yo triunfé, yo vencí. Y si tú permites que Jesús venga a tu vida, que venga a tu casa, que te levante, aleluya, entonces eso va a marcar la diferencia. Eso va a hacer que tú puedas glorificar a Jesús y que Jesús se manifieste y manifieste su poder y que las tinieblas retrocedan. Cuando les hablo de fe, les estoy hablando y les estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos creer, necesitamos poner delante de nosotros la fe, filtrar todo a través de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, si usted va a las universidades ahora mismo y las escuelas y los centros educacionales, es una fábrica de ateos, una fábrica de ateísmo. Incluso los seminarios están enseñando cosas que cuando uno sale de un seminario, yo estudié en el seminario, estudié en un seminario, estudié en la universidad, y cuando uno sale de ahí, mire, tuve una experiencia tan triste porque hubo un profesor que se empeñó en enseñar cosas con tan mala intención, que había un joven que estaba allí, que era mi partner en la clase, y me dijo, me siento tan mal, estoy confundido. Y yo pude hablar con él y dije, mira, pero él podrá quitarte mucho de lo que tú conoces físicamente, pero él no puede quitarte la experiencia. Y algo que tampoco puede quitarte es cuando Jesús se ha revelado a tu vida. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esa noche nos pusimos a orar. Mire esto, hermano. Nos pusimos a orar. Y yo dije, algo anda mal con este profesor. Sí, tuvimos que pagar el precio. Nos dormimos como a las 3 de la mañana orando, quebrando, atando, hablando en lengua, ministrando. Al siguiente día, eso habían sido días terribles, porque esa es una de las clases más terribles. Habían sido días difíciles. Y cuando entramos en la mañana, el profesor dijo, hoy cambia el tema. No vamos a hablar de lo que hablé ayer. Cuando él dijo eso, yo miré al muchacho y le dije, wow, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la iglesia necesita volver a presentar a Jesús. La iglesia necesita levantarse. La iglesia necesita vestirse de Jesucristo. La armadura de Dios es sencillo. Es vístete de Jesucristo. Vístete de su actitud. Vístete de su conducta. Vístete de Él. Y toma la fe. Filtra con la palabra. Filtra creyendo en la palabra. Creyendo en lo que Jesús dijo. Creyendo en lo que Él va a hacer. Usando. Porque es que me gusta la frase que dice sobre todo. Es decir, le dice, toma todo, pero sobre todo, toma el escudo de la fe para que apagues los dardos de fuego del maligno. Pero cuando la frase dice sobre todo, es ponlo de primero en todo. Necesitamos conducirnos. Mire, ahorita estamos en un tiempo de ayuno.
Es un tiempo y a propósito les invito a que pueda unirse con nosotros en oración, para que pueda estar los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Ahí les dejo el enlace. Usted va a llamar a ese número, le van a pedir un código y usted va a poner el código. Ahí le dejo la información en el enlace que está corriendo para que usted se una con nosotros. Ahorita que estamos en este periodo de ayuno, de oración, que usted se una y que pida por fortaleza. Estamos orando y atando y ligando. Esto, a propósito, estos son ejercicios espirituales. Usted no ayuna para agradar a Dios. Honestamente, no sé si Dios se agrade con el ayuno realmente. El ayuno es una disciplina que me ayuda a mí a sacar tiempo, a bajar mi carne, a humillarme delante del Señor y afinar mis oídos, afinar mi vida espiritual, afinar mi espíritu para escuchar, para entonar, para acercarme al Señor con mayor énfasis. Esto es parte de lo que el ayuno hace sobre nosotros. El ayuno no le tuerce el brazo a Dios, o me responde o me muero. Mira, no funciona así. El ayuno es un ejercicio espiritual, es una actividad espiritual muy buena, que la han practicado muchísimas religiones, pero especialmente los cristianos antiguos practicaban el ayuno. ¿Por qué? Porque sabían que sometían, que afligían su carne. ¿Para qué? Para darle oportunidad al movimiento espiritual. Yo creo que esta es una buena oportunidad de orar, de buscar al Señor, de clamar, de interceder, y dejar que la iglesia no sea el lugar de reunión, sino que la iglesia sea lo poderosa que siempre ha tenido que ser. Y la iglesia que Jesús formó es una iglesia gloriosa. Yo creo que mi tiempo está por finalizar. Y creo que es un buen tiempo para nosotros orar, sobre todo por fortaleza, por las personas que están ayunando, que están orando, que necesitan que el Señor les fortalezca y que entiendan que muchas cosas, en una oportunidad, Jesús le trae a un muchacho endemoniado. Y cuando le traen al muchacho endemoniado, le voy a hacer corta la historia, los discípulos no pudieron sacarlo, el demonio, pero Jesús lo sacó inmediatamente. Pero antes de sacarlo, el papá le dijo, traje a mi hijo a tus discípulos para ver si podían ayudarme, y no pudieron. Y entonces le hizo como una pregunta, ¿será que tú puedes ayudarme? Jesús le dijo, no, estoy parafraseando, Jesús le dijo, el problema no soy yo, el problema es si tú crees. Él le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Mire, en el ayuno, en este tiempo de ayuno y de oración, tenemos que tomarnos un tiempo de confesar y decir, Señor, posiblemente hay incredulidad en mi vida, hay mucha incredulidad y yo quiero que tú me ayudes a romper con eso. Dice que en esa misma hora Jesús reprendió al espíritu y quedó libre. Y después en secreto aparte los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos sacar nosotros a ese demonio? Jesús le dijo, mire la respuesta literal, lo puede buscar, ahora mismo no tengo la cita, pero dijo, ustedes no pueden sacar ese demonio por vuestra poca fe. Y después le dijo, este género de poca fe sale con oración y ayuno. El género, bueno, no quiero entrar en polémica, mucha gente dirá otra cosa, pero a mi parecer el género era incredulidad. Y ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hermano, la gente que va a orar, la gente que va a ayunar, la gente que va a buscar al Señor, la gente que quiere que Dios lo use, la gente que va a marcar su tiempo. Yo sé que posiblemente yo lo hemos dicho, el Señor ha mostrado que viene, pero no sabemos cuándo. Sí, la verdad viene y viene pronto, pero yo no sé cuándo, yo no sé cuál es el pronto, no lo sé. Hay gente que se atreve a dar fecha, yo no me atrevo. Yo quisiera estar vivo cuando Cristo venga y ver lo que está pasando. Pero la verdad es que si viene mi época, viene mi tiempo o después de mi tiempo, la iglesia necesita seguir siendo la iglesia que Él compró. La iglesia victoriosa, la cual Él compró en la cruz. La iglesia que entiende que Él es el general que venció a los principados y las potestades. Escúchame, incluso hay gente que ha dudado porque, bueno, yo fui a la iglesia, oraron por mí y no me sané. Si tú te sanaste o no te sanaste, si tú prosperaste o no prosperaste. Hay gente que dice, yo diezmé, pero no prosperé y paré. Si paraste es porque no creíste. Y no solamente eso, si pasaron cosas en tu vida, escúchame, si pasaron cosas en tu vida que no fueron los resultados que tú esperabas, eso no cambia quién es Dios.
Eso no cambia quién es Dios. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo un sanador. Dios sigue siendo un liberador. Dios sigue siendo un proveedor. Dios sigue siendo Dios a pesar de que las cosas que estén pasando en el mundo y las cosas que estén pasando en el planeta. Y a ese Dios es que nosotros tenemos que creerle. Por eso hay que tomar el escudo de la fe, porque tenemos que creerle. Señor, creo lo que tú dices. Algo me pasó, termino con esto. Me gusta el básquetbol. No soy bueno en el básquetbol, pero me gusta. Me gusta correr, me gusta sudar. Entonces me torcí el pie. Oh my God. Pero lo torcí como nunca me lo había torcido. Así. Oh my God. Pero era un dolor. Me puse hasta rojo. Y mi esposa me preguntaba, ¿quieres llorar? Me decía. Y yo, fue una cosa, un dolor intensísimo. Yo creo que nunca me había dolido nada tanto como eso. O que yo me recuerde. Yo me he caído de motos, me he roto brazos, así. Pero eso fue intenso. Y ¿sabe qué? Me ponía a orar porque el dolor era tan intenso. Y yo estaba en el gimnasio y lo único que me venía a mi mente era, decía, yo llevo mi pie a la cruz de Cristo. Yo llevo este dolor a la cruz de Cristo. Y yo en mi mente, yo fluía y yo llevaba el dolor y ponía mi pie en la cruz de Cristo. Quizás al contárselo no es tan efectivo como lo sentía, pero en el momento que yo decía, llevo este dolor, tú llevaste esta enfermedad, tú llevaste este dolor, tú lo llevaste, Jesús. Cuando yo le decía eso, el dolor se calmaba. Y entendí algo en mi espíritu, que muchas veces no recibimos porque dudamos, porque no logramos entender que Dios no nos va a sanar. Nosotros tenemos que entender que ya Él nos sanó en la cruz del Calvario y que nosotros tenemos que ir a la cruz y tomar los beneficios de la cruz o traer los beneficios de la cruz a nuestro tiempo presente, y eso es en el Espíritu. Eso va a hacer que la iglesia sea una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia que venza. Ahí usted va a ver tantas cosas que suceden en la Escritura con respecto a una iglesia que venció. La iglesia primitiva venció. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero orar y que usted pueda pasar este tiempo de ayuno, la gente de nuestra congregación, quizás otra gente que también lo está haciendo. Acuérdese que tenemos ahí, tenemos información valiosa en línea, en el internet, que usted la puede buscar y oírla una y otra vez. Estas enseñanzas hay que oírlas muchas veces para sacarle toda la sustancia. Padre bueno, Padre de misericordia, te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Especialmente, Señor, en los que creen, te doy gracias por ello. Te doy gracias por lo que vas a hacer con ellos. Te doy gracias por el Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias Espíritu Santo, por tu presencia activa, Señor, en la vida de estos hombres y de estas mujeres. Tu palabra, tu Espíritu, llegue hasta ellos, Señor. Activa la palabra, activa vida en ellos y que podamos levantarnos como la iglesia gloriosa que tú quieres, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el día domingo. Si usted paró de ayunar, vuelva a empezar. No se trata de hacer algo esclavizante, se trata de hacerlo. Y mientras más lo intente, si fracasó, pues si no pudo al principio, hágalo, tómelo como práctica y levántese y hágalo hasta que esto se haga un hábito. Y como un hábito usted va a aprender a tener victorias y sobre todo, no ayune porque alguien más lo dice, o no ayune porque usted quiere sacar algo de Dios. Hágalo porque usted quiere más de su presencia, porque usted suelta, hágalo por usted, porque usted suelta de su carne y quiere crecer más espiritualmente, tiene hambre de Dios, más vida espiritual, más habilidades en el espíritu para nosotros vencer estos tiempos difíciles que posiblemente aparezcan. Dios quiera que no. Dios quiera que no vengan los tiempos difíciles, pero es casi inevitable que tiempos difíciles aparezcan. Así que otra vez la gracia y el favor del Señor esté con usted. Dios les bendiga, comparta el video y dele clic cuando lo vea en YouTube.